Muy buenos días. En nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Muy buenos días a todas y todos. Senador Cruzcoque, senadora Pascual, a la Secretaría, ministro de Justicia Jaime Gajardo, que se encuentra presente. También quiero darle la bienvenida y saludar a nuestros asesores y asesoras, a quienes pueden estar conectados. Y lo primero que quiero decir es que hoy día la tabla de nuestra comisión era distinta, teníamos considerado otro proyecto, pero por los hechos que han sido de público conocimiento a propósito de la fuga de personas que estaban cumpliendo su condena, me pareció vital poder continuar con este proyecto y quiero decirlo de esta manera, ojalá en una próxima comisión, si es que es necesario, hasta total despacho, poder despacharlo. Sé que es de interés del Ejecutivo. Lo fuimos conversando cuando nos pusimos de acuerdo con el ministro en aquellos proyectos que debían con urgencia ser discutidos y por eso le voy a dar la palabra al secretario para que nos dé lectura a la cuenta, pero, insisto, vamos a ver hoy día como primer proyecto en la tabla el proyecto de ley que amplía la penalización dispuesta en el artículo 304 bis del Código Penal para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales. Así que, dicho eso y a propósito de la introducción, le doy la palabra, señor secretario, para la cuenta. Gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores. Se ha recibido una comunicación del ministro del Deporte, señor Jaime Pizarro, mediante la cual excusa su asistencia a la sesión programada para el día de hoy, para tratar el punto 2 de la tabla, por encontrarse en comisión de servicio de la región de Atacama. Muestra también su disposición para seguir colaborando en la comisión en este y otro proyecto de ley en la oportunidad que así lo determine esta instancia. En segundo lugar, solo hacer presente que en la sesión del día de hoy la honorable senadora señora Pascual va a reemplazar al honorable senador señor Durresti. Eso, señora presidenta, respecto de la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. La palabra a los senadores sobre la cuenta, Ovario. Ok, perfecto. Entonces, hola, senadora Ensberger. Buenos días. Entonces, le voy a dar la palabra nuevamente al señor secretario para que nos contextualice sobre el primer punto de la tabla del cual yo ya di lectura o anuncié. Y, por supuesto, después le voy a dar la palabra al ministro también para poder proceder a lo siguiente. Voy a saludar, es para el segundo punto en la tabla, pero quiero saludar desde ya al diputado, al señor Jorge Durán, que es autor de la segunda iniciativa que tenemos en tabla. Cuando corresponda a la secretaría le va a avisar y le voy a dar la palabra. Gracias. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Conforme como fue citada esta comisión, corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley que amplía la penalización dispuesta en el artículo 304 bis del Código Penal para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales, correspondiente a los boletines 16569-25 y 16984-25 refundidos. Esta iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y refunde dos proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados. En primer lugar, la moción de los honorables diputados señora Flores y señoras Alessandria, Araya, Castro, Joanet, Lonton, Mellado, Radcliffe y Chalper, y un mensaje de su excelencia el presidente de la República. Se dio cuenta de la misma en la sala del Senado en sesión de 3 de septiembre de 2024, disponiéndose su estudio por esta comisión. El objetivo de este proyecto es ampliar la penalización establecida en el artículo 304 bis del Código Penal a todos los supuestos en que se ingrese, favorezca el ingreso o se intente el ingreso de objetos que pudiesen representar un riesgo para las personas o condiciones de seguridad al interior de los recintos penitenciarios. Además, entre sus objetivos se agrega una presunción de peligrosidad respecto de los objetos que se hayan introducido o intentado introducir mediante su lanzamiento desde el exterior. Para alcanzar este objetivo se propone agregar al mencionado artículo un inciso segundo que sanciona con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio a quien, sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto, ingrese, intente o permite ingresar a un establecimiento penitenciario por cualquier medio objetos cuya tenencia o uso ponga en riesgo la seguridad del recinto o la vida, salud o integridad de quienes se encuentren en su interior, a menos que el hecho sea constitutivo de un delito distinto de mayor gravedad.
añade la norma que se presumirá que el objeto es riesgoso en los términos ya señalados y la conducta se realiza o intenta realizar mediante el lanzamiento desde el exterior. En todo caso, se indica que no se podrá, en caso alguno, fundar una condena en esta sola presunción. Finalmente, hace otras enmiendas de forma a este precepto para adecuarlo a la incorporación de esta disposición y en el inciso primero del artículo 304 ter del Código Penal. La Secretaría ha elaborado un texto comparado de 2 columnas que contienen las normas vigentes del Código Penal que se modifican y las enmiendas que considera el proyecto. Eso es cuanto puede informar la Secretaría, Presidenta. Muchísimas gracias, señor secretario. Entonces, le quiero dar la palabra al señor ministro para que desde el Ejecutivo, lógicamente, nos puedan exponer sobre el proyecto y después le doy la palabra a los senadores. Ministro. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores y senadoras que se encuentran presentes y agradecerle por incorporar este proyecto a la discusión. Este es un proyecto que se encuentra en segundo trámite, es parte de un conjunto de proyectos que ha presentado el Ejecutivo con el objeto de mejorar la situación del sistema penitenciario en aquellos aspectos en los que se requiere de modificaciones legales para que tanto Gendarmería como las policías tengan más herramientas y que le permitan tener un control de los perímetros. ¿Cuáles son los antecedentes de este proyecto, Presidenta? Primero que todo, es un proyecto que busca evitar la comisión de delitos que se realizan en los recintos penitenciarios o en los perímetros de los recintos penitenciarios y mantener, por cierto, condiciones de seguridad para que el personal de Gendarmería y los internos del país cumplan sus condenas como corresponde. Tenemos un problema práctico que hemos ido resolviendo con distintas modificaciones legales que ha ido permitiendo que el sistema penitenciario tenga más herramientas, como le decía, para combatir sobre todo el ingreso de elementos prohibidos. Así, en su momento, en noviembre del 2022, el Ejecutivo patrocinó una modificación al artículo 304 bis que estableció como delito el ingreso de elementos tecnológicos de comunicación. Luego, en abril del 2023, se agravó la sanción para los empleados públicos que ingresaran elementos tecnológicos a los establecimientos penales y en septiembre del 2023 se incorporó el delito de tenencia de elementos tecnológicos y eso ha permitido que se pueda a un conjunto de funcionarios, funcionarias, abogados, abogadas e internos que poseen o tienen teléfonos o elementos tecnológicos al interior de los establecimientos penales, se inicien procesos penales en su contra. Sin embargo, uno de los problemas que hay, a pesar de las coordinaciones prácticas que se realizan con Carabineros y Gendarmería para la seguridad de los recintos penales, tiene que ver con el lanzamiento desde el exterior de los recintos penales de elementos al interior de los recintos penales. ¿Por qué señalo aquello? Porque en sí mismo el lanzamiento no es un delito actualmente en nuestra legislación y lo que tiene que ocurrir es que se compruebe que se está lanzando un elemento que eventualmente pueda implicar la comisión de un delito. ¿Ya? Pero como ustedes entenderán, la persona que lanza algo ya no la tiene en su posesión y lo que hay que comprobar al otro lado es que lo que se lanzó es lo mismo y eso contenía un elemento prohibido. Y eso no es tan sencillo en términos prácticos, lo que hace más dificultosa la labor de las policías, principalmente al exterior de los recintos penales, y después de un estudio y de distintas recomendaciones y otros proyectos de ley que se refunden en el que se está tramitando, el Ejecutivo presentó en julio del 2024, julio pasado, este mensaje con el objetivo de tipificar el delito de lanzamiento de elementos prohibidos al interior de los establecimientos penales, lo que, por cierto, va a ser más expedito el trabajo, sobre todo de Carabineros, afuera de los recintos. Nosotros tenemos una coordinación que hemos fortalecido con Carabineros que está realizando más controles al exterior de los recintos para tratar de evitar el lanzamiento de elementos prohibidos, pero si es que cualquier persona realiza este lanzamiento, con este tipo penal podemos actuar de mejor forma. Dicho eso,
Presidenta, si me lo permite, le voy a dar la palabra a Francisco Maldonado, que es asesor del Ministerio de Justicia, penalista que realizó o que apoyó al Ejecutivo en la modificación del Código Penal para incorporar este tipo penal. Ok, gracias, ministro. Le doy la palabra entonces al señor Maldonado y después, insisto, a los senadores. Tiene la palabra. Solo un detalle, es un proyecto que está en segundo trámite, fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara y efectivamente es un proyecto sencillo, pero es un proyecto que tiene tremendas repercusiones prácticas para el sistema penitenciario y nos va a permitir... artículo único. Y es de artículo, eso. Muchas gracias, presidenta. Muy breve, la modificación básicamente se hace cargo de las dificultades técnicas que plantea el sancionar este tipo de hechos. Como destacaba el ministro, el mayor problema cuando se detecta a alguien que lanza un objeto hacia el interior de un recinto penal es que resulta relativamente complejo establecer la vinculación entre ese objeto y el acto del lanzamiento, porque también tenemos lanzamiento de objetos que en principio no representan ningún tipo de riesgo para quienes se encuentran al interior, para la seguridad del recinto, o no constituyen armas o drogas, con lo cual las posibilidades teóricas en principio son tres. Sancionarlo simplemente como una falta, asumiendo que no hay una lesividad mayor que justifique un delito, o sea, el mero hecho del lanzamiento, lo que a juicio del Ministerio representa una opción poco eficaz, ya que a fin de cuentas termina solamente con la posibilidad de una detención, una multa, y eso de alguna manera se puede administrar dentro de lo que es la gestión y la permanencia de este tipo de actividades. La opción más extrema es el peligro abstracto, es decir, asumir que se trata de un objeto prohibido, con lo cual se genera el problema propio de los delitos de peligro abstracto cuando representa intereses individuales, que es la eventualidad de sancionar conducta inofensiva. Y eso por lo mismo también parece ser bastante resistido. Puede de hecho dar lugar a una interpretación jurisprudencial que restrinja la aplicación de la figura. Y la opción que adoptó el Ministerio es más bien operar sobre la base de una presunción. Asumiendo la estadística, es posible contar con datos que permitan sostener que en la amplia mayoría de los casos aquello que se lanza efectivamente constituye un objeto o que favorece telecomunicaciones con el exterior, o que constituye droga, o que constituye algún tipo de armamento, o algún otro tipo de objeto que puede poner en riesgo la seguridad del recinto. Obviamente la técnica de la presunción tiene problemas de naturaleza procesal, por la vía de la defensa, y lo que se establece a estos efectos para sortear el problema técnico es una prohibición de dictar condena sobre la base de la sola presunción, cosa de que esto de alguna manera pase el filtro de constitucionalidad y no se pueda simplemente condenar en base a una presunción abstracta y legal, que ojo sería lo mismo que pasaría si es que se regulara un delito de peligro abstracto. Ahora, herramientas o elementos de juicio para poder apoyar la presunción hay normalmente. Cuando una persona es detenida, normalmente en este tipo de situaciones se descubre una mochila donde tiene otro objeto a lanzar, se descubre que llegó en un medio de movilización donde detenta otro objeto a lanzar, o la Cámara permite de alguna manera circunscribir el ámbito de objeto que expulsó. Con lo cual, una verificación más o menos cercana al lugar de destino también permite apoyar la presunción. Sobre esta base, en el fondo, ha aparecido la opción técnica más razonable, más útil y más eficaz, neteando el derecho a defensa correspondiente con la necesidad de proscribir a través de un simple delito el lanzamiento de este tipo de objetos. Y por último, se complementa la modificación con una cláusula de subsidiariedad. Ustedes comprenderán que si se lanza droga, hay tráfico, si se lanza un armamento, hay tenencia, y si eso se logra acreditar, obviamente habrá que dar prioridad al delito correspondiente. Eso yo diría que, en esencia, es el objetivo de la modificación y el contenido del texto. Ok, muchas gracias, ministro, muchas gracias a su asesor. Voy a empezar a dar la palabra. Senadora. Sí. Bueno, yo tengo senadora Sberger. Gracias, presidenta. Mire, yo le agradezco a usted que haya puesto este proyecto, que es un proyecto fácil y sencillo, pero antes de entrar a él,
Yo sé que usted lo dijo al inicio, pero me gustaría escuchar al ministro. A mí me parece que debiéramos tener una explicación de lo que pasó en la cárcel de Valparaíso, ¿no es cierto?, con la fuga de estos 3 reos. Pareciera que el problema ahora ya no está siendo lo que ingresa a las cárceles, sino cómo se están yendo los reos de las cárceles. Hay que poner más preocupación en eso que es lo que ingresa. Leí declaraciones el fin de semana, ¿no es cierto?, que tampoco me parece que estén a la altura de lo que estamos viviendo frente a las situaciones que están pasando, ¿no es cierto? El director subrogante de Gendarmería decía que esto se debía a la falta de luz y principalmente al agotamiento del personal. No puede ser esa una respuesta. Escuché al ministro algunas declaraciones, no todas por cierto, pero en una que escuché él decía que ahora hay menos fugas que antes. Tampoco puede ser una respuesta si uno no puede jugar ni al empate, ni a tú hiciste 3 y yo 2. Queremos que estas cosas no pasen. Entonces, Presidenta, a mí me gustaría, si usted así lo estima, que el ministro nos diera una explicación de qué pasó la semana pasada con esta fuga de los 3 reos de Valparaíso, porque me parece de la mayor gravedad. Esto se suma, ¿no es cierto?, a que se dejara en libertad al sicario anteriormente el sicario de la muerte del señor del barrio Mainz. Y creo que ya no puede ser como una fuga más, un hecho más, y que no le demos la importancia que tiene, porque es de la mayor gravedad. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Ministro, bueno, yo lo decía al inicio a propósito de porque habíamos obviamente modificado la tabla que habíamos acordado la semana pasada para que este proyecto, y además siendo artículo único, pudiéramos traerlo a discusión y ojalá que prontamente sea ley, más aún si está en segundo trámite. Pero me parece oportuno, me parece pertinente, me parece relevante que además esto lo tengamos en la comisión y no solo a través de los medios de comunicación. Así que le voy a dar la palabra porque además tenemos otros proyectos en materia de gendarmería o de fortalecer la labor de la institución, pero sin duda esto pasa, creo yo, más allá de las responsabilidades que le pueda caber a dicha institución. Así que, ministro, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, presidenta. También le agradezco la pregunta que hace la senadora Sperger, porque efectivamente creo que es importante que ustedes tengan una explicación más detallada de qué es lo que ocurrió en la cárcel de Valparaíso. Creo que nosotros, claro, muchas veces las explicaciones que uno da se toman parte de la explicación y no la explicación completa, y eso pierde contexto, ¿ya? Pero efectivamente nosotros consideramos como Ministerio que este es un hecho grave, un hecho en el cual hay responsabilidad de los funcionarios de Gendarmería. Es un hecho que se da por faltas de control al interior del establecimiento penal, faltas de control que pudo constatar el señor subsecretario, me la informó personalmente. Esto ocurrió en la madrugada del día viernes. Nosotros conocimos de estos antecedentes al poco tiempo de ocurrir. También dentro de la madrugada yo le solicité al señor subsecretario y al director nacional que se constituyeran inmediatamente en el establecimiento penal. Ellos estuvieron ya en la mañana de ese día en el complejo penitenciario de Valparaíso recabando toda la información. Hubo un primer comunicado de Gendarmería que constataba el hecho y señalaba las personas que se habían fugado y se habían hecho las coordinaciones con el Ministerio Público. Se hizo la denuncia respectiva también al Ministerio Público y con las policías para la recaptura. Yo estuve ese día viernes en el Ministerio coordinando también con el Ministerio de Seguridad las distintas acciones, principalmente con el objetivo de la recaptura de las personas y en coordinación con el subsecretario con el objeto de ver qué fue lo que había ocurrido en concreto. Lo cité al otro día en la mañana, el día sábado, a las 9 de la mañana, tanto al director nacional de Gendarmería como al señor subsecretario, con el objeto de que, a raíz de lo que había ocurrido, reforzáramos las medidas de seguridad penitenciaria. Principalmente porque yo comparto de que efectivamente nosotros debiéramos, ojalá, no tener ningún tipo de estos incidentes al interior de nuestros establecimientos penales. Y cada vez que ocurre hay que revisar qué es lo que falló y corregirlo, enfrentarlo. Y por lo mismo los citamos y me plantearon un plan con 17 medidas
Me parece un plan importante, un plan que había que anunciarlo también, de reforzamiento de otras medidas que habíamos tomado. Y en ese sentido comunicamos que las medidas que nosotros habíamos tomado cuando iniciamos el gobierno habían generado un mejor control de este tipo de situaciones, ¿ya? Porque en el fondo uno también tiene que ver si las medidas y los dineros que ha invertido, nosotros hemos invertido más de 10.000 millones de pesos, por ejemplo, en tecnovigilancia, hemos reaperturado cárceles para tener más holgura, se han tomado medidas respecto a también los elementos de seguridad con los que cuenta Gendarmería. Entonces, saber si eso tiene impacto en los índices, ¿ya? Y ahí uno tiene que ver cuáles eran los índices de este tipo de eventos anteriormente y ver si las medidas que uno ha tomado han tenido impacto. Y efectivamente hemos podido ver que se han reducido este tipo de incidentes, lo que es en ese sentido algo positivo, pero seguimos teniéndolo. Y por lo mismo hay que reforzar las medidas en ese aspecto. Y así fue que presentamos un plan con 17 medidas, nosotros dimos a conocer aquellas que podíamos dar a conocer públicamente, que principalmente son 6, ¿ya? Con distintos plazos, todo esto de manera urgente y que se implementara inmediatamente, y son las siguientes. Primero se le dio un plazo de 24 horas a Gendarmería para que revisara todo el sistema perimetral y las líneas de fuego de los establecimientos penales de todo el país. Eso se realizó el día de ayer y el informe se le tiene que entregar al subsecretario de Justicia y entiendo que el informe ya lo recibió el subsecretario de Justicia para que en aquellos lugares donde haya que tomar medidas correctivas se tomen a la brevedad. También se le dio un plazo de 72 horas a Gendarmería para que realizara una revisión exhaustiva de la clasificación y segmentación de la población penal de todos los recintos penitenciarios del país. Y ese informe también se le tiene que entregar al señor subsecretario de Justicia. El plazo se cumple el día de mañana. El día de hoy se cumple el plazo de 48 horas que se le solicitó a Gendarmería con el objeto de que le entregue al señor subsecretario de Justicia una evaluación del número de gendarmes que se encuentran realizando labores administrativas y que pueden ser redestinados a labores de vigilancia y resguardo de los establecimientos penales, ¿ya? Entendiendo que hay que reforzar las dotaciones en algunos de los establecimientos penales que presentan posibilidades de mejora. Vimos también que es necesario impulsar una medida legislativa que estamos trabajando con el objeto de llamar a lo que se denomina el llamado servicio de funcionarios. Hay funcionarios que se encuentran en retiro y destrabar la imposibilidad que tenemos hoy por hoy de hacer eso por ley, ¿ya? Porque ahí hay funcionarios que terminan, como los funcionarios de Gendarmería, al igual que los funcionarios policiales, terminan en temprana edad su carrera, pero tienen alta experiencia, muchas veces hojas de vida que son intachables. Esos funcionarios no deberíamos tener una restricción para eventualmente recontratarlos para labores habituales dentro de los establecimientos penales, y esa es una experiencia que podemos aprovechar. Y en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública reforzamos la seguridad perimetral de los establecimientos más importantes de nuestro país. Eso se empezó a implementar desde el mismo día viernes cuando ocurrió esto, y se reforzó durante el fin de semana y se va a seguir reforzando y evaluando. Eso es muy relevante porque nos permite, entre otras cosas, disminuir el lanzamiento de objetos, pero también tener mayor control de aquellos movimientos sospechosos que puedan generar algún tipo de incidencia. Y asimismo concretamos 2 colaboraciones internacionales rápidamente. Una que en el mes de septiembre va a arribar una delegación del Programa para Combatir el Crimen Organizado Transnacional de la Unión Europea, que nos va a permitir reforzar las labores de inteligencia y máxima seguridad, porque van a hacer una evaluación de las medidas que está tomando Gendarmería en aquello y nos van a proponer distintos caminos para reforzar esos aspectos. Y también concretamos un apoyo muy rápido del Banco Interamericano del Desarrollo para realizar una auditoría de cómo está realizando el control interno y el control penitenciario Gendarmería de Chile. Que eso nos parece que es vital, dada los hechos no solo de la fuga, sino que también, yo lo del sicario lo distingo, porque creo que ahí hay distintos aspectos que fallaron, por así decirlo, pero sí después conocimos casos que son impresentables, como falta de control en la liberación de una persona en Temuco y en Copiapó y otro en La Serena. Hay 2 que
uno que fue recapturado y otro que fue dejado en libertad por el tribunal, pero hay otro que se encuentra prófugo, que se está buscando, que es el de La Serena, pero ahí efectivamente Gendarmería tiene que reforzar sus controles internos, no es algo que se tenga que hacer intersectorial o interinstitucionalmente con los otros poderes, que es lo que estamos trabajando en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, en las comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería con el Ministerio Público, con el objeto de casos graves o casos más peligrosos como el del sicario. Esto es algo que es de responsabilidad exclusiva de Gendarmería, y por lo mismo que pudimos concretar rápidamente esta ayuda que nos va a brindar, o esta colaboración que nos va a brindar el Banco Interamericano con expertos que van a venir, esperamos, la próxima semana a realizar esta auditoría y evaluación en Gendarmería respecto a los controles de segmentación y control penitenciario propiamente tal. Esas son las medidas que dimos a conocer. Como vuelvo a reiterar, yo estoy de acuerdo, esto es un caso grave, es un caso impresentable. Nosotros tenemos que reforzar para que ojalá este tipo de incidentes no ocurran al interior de nuestro sistema penitenciario. Efectivamente, también hay que decirlo, y es lo que planteamos, como hemos tomado muchas medidas, de las cuales también hemos tenido colaboración del Congreso, porque hemos aprobado varios proyectos de ley, hay que evaluar si estos aspectos están dando resultados. Y en ese sentido es que nosotros hemos dicho, hoy por hoy hemos logrado reducir los incidentes. ¿Ya? Esa es una buena noticia. ¿Ya? ¿No es suficiente? No es suficiente. Tenemos que tener mayor control y ojalá no tener este tipo de incidentes. Sabemos que para los sistemas penitenciarios eso es algo muy complejo, que no hay sistema penitenciario en el mundo que no tenga incidentes, pero tenemos que tratar de que ojalá sea o tienda a cero. Actualmente, para el flujo de personas que hay en el sistema penitenciario, las personas que se fugan en razón del flujo representan el 0,006% de las personas del flujo. ¿Ya? Y eso también es algo que tenemos que tener en consideración. ¿Ya? Pero, de todas maneras, por lo mismo, urgentemente hemos tomado estas 17 medidas, las estamos implementando. El día de ayer yo le solicité al subsecretario que se desplegara junto con todos los secretarios regionales ministeriales para que, junto con lo que está haciendo Gendarmería, constataran en terreno, en todas las líneas de fuego, en todos los cierres perimetrales, en todos los perímetros de las cárceles, si Gendarmería estaba realizando la revisión que solicitamos, y también pudieran hacer un contrachequeo de la información que nos van a entregar, y eso se hizo el día de ayer en todo el país. Eso, Presidenta. Gracias, ministro. Saludo al senador Araya. El senador Cruzcoque me pidió la palabra. Sí, a ver, yo creo que todos hemos sido testigos de que aquí se ha hecho un esfuerzo, precisamente, y además en esta comisión, hasta más allá incluso de lo que uno pudiera decir, mire, es lo que corresponde a esta comisión, porque nos hemos dedicado buena parte a ver cómo mejorar las condiciones de Gendarmería, cómo tratar de inhibir los ingresos de elementos prohibidos, cómo tratar de darle efectivamente más herramientas a Gendarme. Pero la pregunta de fondo es, y veo un esfuerzo, yo no quiero desmerecer el hecho de que sí se haya hecho un esfuerzo, pero no sé qué tan rápido nosotros podemos ajustar nuestra legislación al control del crimen organizado. Yo lo que quisiera saber es si efectivamente el ministro me puede asegurar de que nosotros tenemos totalmente el control de las cárceles. Si tenemos el control como Estado. Y si existe o no existe eventualmente una connivencia entre crimen organizado y elementos de Gendarmería, porque no quiero hacer de esto un asunto institucional. Evidentemente yo creo que Gendarmería es una institución que funciona, que es proba, pero nosotros sabemos que la manera de funcionar de los grupos de crimen organizado, que son además transnacionales de crimen organizado, que mismo en esta comisión hemos aprobado precisamente una fiscalía supraterritorial, precisamente para tratar de hacernos cargo de aquellos elementos que no corresponden meramente a un asunto local, sino corresponden ya a estas empresas que están instaladas en distintas partes, que tienen hasta un sistema de cobros por sicariato, secuestro, etcétera, y que operan precisamente desde las cárceles. Lo que hacen y la manera de operar es desde las cárceles, tomándose las cárceles como centros a través de los cuales se organiza el crimen organizado. Me acuerdo que tuvimos también largamente esta discusión en su momento precisamente por los inhibidores de señal.
que hasta donde yo sé y hasta donde yo le he consultado personalmente al ministro, está funcionando, está andando. Pero habían algunos reportes de prensa que señalaban que funcionaban parcialmente, algunas horas. Entonces yo lo que quiero saber es si el ministro me puede asegurar que nosotros tenemos hoy día control total sobre las cárceles. Y si no es así, ¿qué se puede hacer más allá de las 17 medidas? Porque uno dice, ya, se fugó o liberaron al sicario, asunto que es bien raro porque justamente un sicario de una persona que pertenece a una banda de crimen organizado con una cantidad de irregularidades o de protocolos que supuestamente se saltaron y este señor sale justo por la rendija que no debía salir, y lo acaban de atrapar, además entiendo en Colombia, a Dios gracias. Luego sucede lo de estas 3 personas que también se fugan. No son nuevas las fugas, pero no quisiera pensar que no tenemos el control de los ingresos, de lo que ingresa a las cárceles y de lo que está egresando, porque acá es la gente que se está yendo de las cárceles también las que llaman la atención, justamente de aquellos centros de operación en donde se radica el crimen organizado a nivel internacional y latinoamericano en particular. Entonces, esa es la pregunta. Esa es la pregunta, una pregunta más amplia, más política. Yo creo que medidas podemos tomar y creo que acá no hemos dejado de legislar en ese derrotero, pero hay que saber efectivamente si está siendo suficiente el tranco que nosotros estamos llevando para hacernos cargo de algo que parece, incluso por capacidad económica, por capacidad de armamento, por capacidad de influir. Hemos tenido nosotros que hacer una legislación que se vio en esta misma comisión también para buscar proteger secretamente las identidades de las personas que van a cuidar a reos de alta peligrosidad o jefes de grupos de narcotraficantes, que tienen plata, que ubican a las familias, que saben dónde viven los hijos, las familias, etcétera. Entonces, si el ministro me asegura a mí que nosotros tenemos control de nuestras cárceles, tiendo a quedarme más tranquilo, pero me intranquiliza saber que estas cosas pasan y que de repente las estamos normalizando como cosas propias de la crónica roja, de las páginas policiales de los diarios, pero que se empiezan a hacer cada vez más frecuentes. Y ahí es donde preguntarles de qué manera nosotros podemos mejorar, apurar el tranco. No creo que sea únicamente tarea de la legislación. La legislación puede servir, pero si me pudiera mencionar cuáles son las carencias, qué es lo que nos falta. La situación es un poco desesperante y creo que es desesperante también para la ciudadanía. La sensación de desprotección, si es que se están fugando los reos peligrosos de las cárceles y si las familias de aquellos que deben resguardarlos están desprotegidas y sujetas a ser coaccionados por la plata, da la sensación de que estamos yendo 3 pasos atrás de lo que ellos son capaces de hacer. Presidenta, gracias. Gracias, senador. Le doy la palabra nuevamente a la senadora... la senadora Pascual me la pidió, después la senadora Esberger. Yo también quiero hacer un par de consultas. Senadora. Sí, gracias, presidenta. Yo, lo primero, este PPT que nos entrega el Ministerio de Justicia, preguntar, es público. O sea, se puede comentar lo que está aquí, ¿no? Pero pregunto porque hay unas cifras, por eso pregunto. Yo quiero hacer una reflexión y al mismo tiempo una pregunta final. Lo primero es, sin ánimo, por cierto, muy en la línea, digamos, de la... No, estaba aquí en la carpeta. ¿No? Pero no es la presentación de ahora, ¿sí? No, yo creo que no, senadora. ¿Cómo? ¿No? Ahí lo van a fotocopiar y se lo entrega al resto. Nosotros no lo teníamos. Estaba en mi Gracias. carpeta, disculpe. No, es que como está el dato que entregó recién el ministro, por eso lo digo, que es el 0,06% de fugas consumadas. Yo lo que quiero plantear en esto, yo entiendo que es absolutamente, y por eso la molestia, digamos, ciudadana, la sorpresa, digamos, de la gente, no solo de los parlamentarios, los senadores, senadoras acá presentes en materia de cuando hay una fuga, porque debiera ser 0, ¿no? Porque debiera no haber ninguna. Sin embargo,
veo acá que efectivamente, incluso si uno compara lo que está puesto acá, digamos, desde el año 2010 al 2024, 23 fugas, el 2010, el 2024, 6 fugas, con distintas variaciones entre todos los años, digamos. Me imagino que esto no, y por eso es que el índice le sale tan bajo, digamos, no debe ser mucho en comparación a otros países. Sin embargo, insisto, acá la molestia es porque no debiera haber ninguna. Esto es como cuando decimos bajan los índices de violencia o bajan los índices de asesinato. Mientras haya uno nos tenemos que seguir preocupando, digamos, obviamente. Obviamente también, y por cierto no es lo mismo que se fugue, no sé, por así decirlo, alguien que está por receptación de algo robado versus si es el jefe de un crimen, de una banda de crimen organizado. Obviamente que también hay que verlo en esa magnitud. Pero yo quiero poner eso, me parece, y comparto lo que decía el senador Cruzcoque, que en materia de los avances que se han tenido en términos legislativos, pareciera que nosotros como país llevamos 3 o 4 años actualizando nuestras legislaciones para ponerlo acorde a lo que ha sido la deriva y el desarrollo, digamos, del crimen organizado, del narcotráfico, del movimiento, digamos, y las situaciones delictuales en nuestro país, también de lo que se ha estado viendo en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, de la Fiscalía Supraterritorial, lo que se está discutiendo en materia de las condiciones laborales o de la especialidad, digamos, de gendarmería en estas materias, la legislación en materia de poder ampliar las plazas en las cárceles también, no muy popular, por cierto, porque todo el mundo quiere que el crimen y la delincuencia esté tras las rejas, pero que sin embargo esas rejas no estén al lado de su casa. Entonces, obviamente es una contradicción, etcétera, pero se avanza en esto. Y habiendo hecho esto, es un poco lo que yo le quiero preguntar al ministro. ¿Cuánto, y yo entiendo que el ministro fue sumamente claro cuando se fugó el sicario, que no había cabida para defensas corporativas y por lo tanto entiendo que ese es su espíritu en este ámbito, pero ¿cuánto es más lo que tenemos que, porque yo tengo esa es la impresión, ministro, y por eso se lo quiero preguntar por su intermedio, presidenta, ¿cuánto hay que cambiar o seguir modificando las culturas organizacionales, en este caso, de las policías y en este caso muy en particular de Gendarmería, que es la tuición del Ministerio y de todos aquellos para que se pueda también actuar en función de todas esas actualizaciones legislativas? Las leyes no hacen que los comportamientos de los seres humanos cambien de un día para otro. Sin embargo, marcan el rumbo de lo tolerable, lo no tolerable, lo que va a ser sancionable y no, y por lo tanto también una institución, cualquiera sea, la policía, sea el Ministerio Público o en este caso Gendarmería o las Fuerzas Armadas, que no asume con la misma rapidez que sale promulgada una ley los cambios legislativos, puede también estar, digamos, podemos estar haciendo, a decirlo bien coloquialmente, flor de leyes, digamos, y no por eso está resultando. Entonces, ¿cuánto de eso estaría faltando o no está faltando? Lo digo porque entiendo, por lo que usted explicó, ministro, por su intermedio, presidenta, no todas las medidas son transmisibles en términos públicos, pero ¿cuánto de estos informes van a promover cambios en lo inmediato? O sea, tienen 24, 48 y 72 horas para entregas de 4 o 5 informes. ¿Cuánto de esto es lo que genera aportes a ese cambio de cultura organizacional que creo yo que es fundamental hoy día, puesto que yo tiendo a tener respuesta a la consulta que hace el senador Cruzcoque? Creo que es bien difícil no tener control de nuestras cárceles con estos índices. Claro que hay control. Otra cosa es que hayan eventos que no hemos logrado reducir a cero. Insisto. Eso, presidente. Gracias, senadora. Senadora Desbergen. Gracias, presidente. Solo una consulta al ministro. Hoy día se vencía el plazo de las indicaciones para el proyecto que crea el Departamento Especial de Gendarmería, ¿no es cierto?, para el crimen organizado, para la custodia del crimen organizado. Y lo conversamos en su momento, ministro, que ese proyecto viene solamente con la creación de un cargo para el director. Y usted señaló en esa oportunidad que no era necesario crear más cargos porque se repartían los mismos gendarmes. Pero claramente, en todos estos últimos hechos, ¿no es cierto?, y en las propias declaraciones del director subrogante de Gendarmería, que hay un agotamiento del personal, claramente hay una falta de personal. Más aún, si hoy día el Ministerio, y usted aquí lo ha vuelto a señalar de nuevo, se está viendo la posibilidad de contratar ex gendarmes.
¿por qué entonces, en vez de contratar ex gendarme, no aprovecha ese proyecto y presenta una dotación para este departamento especial y así liberar más gendarmes para la custodia? Es que en el otro proyecto solo viene una, porque nos dijeron que no se necesitaba más, viene solo el cargo del director. Entonces, si vamos a contratar ex gendarme, a mí me parece que está clara la respuesta que sí estamos con falta de personal. ¿Por qué no aprovechar ese proyecto y presentar ahí el Ejecutivo? Yo presenté una indicación que dice suprímese, porque no podía hacer otra cosa como una manera de abrir el debate, ¿no es cierto? Claramente no quiero que tampoco se suprima el cargo del director, pero si no presentaba indicación ahí iba a pasar piola y no íbamos a hablar del tema. Pero a lo mejor, ministro, antes que la presidenta ponga en tabla, que usted pueda evaluarlo, presentar a lo mejor una dotación permanente para ese departamento. Gracias, presidente. Gracias, senadora. A ver, ministro, yo sobre el tema tengo lo siguiente, porque más allá del proyecto que estamos discutiendo, usted habla de 17 medidas, primero porque es evidente, bueno, a lo mejor voy a decir yo lo que no puede decir usted, pero si se producen estas fugas es porque es evidente que no tenemos un control total o como corresponde en las cárceles. O sea, yo creo que en 2 semanas conocimos de 4 casos y creo que primero quien está gobernando, por supuesto, tiene que hacerse responsable, pero es una cuestión que hoy día, a propósito de que el crimen se está organizando más rápido que el Estado, si no le vamos poniendo freno cada vez que podamos o con distintas medidas desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista del Ejecutivo, desde el punto de vista de la propia institución, que haga ver dónde requiere de mayor apoyo, de mayor fortalecimiento, esto solamente va a ir creciendo en vez de ir al menos frenándose. Entonces, yo tengo como pregunta, de esas 17 medidas, me imagino que algunas van destinadas o tienen por objeto poder hacer frente a lo que eventualmente puedan sufrir los propios gendarmes con el crimen organizado, ¿no? No digo solo presiones o casos de corrupción, sino que digo incluso amedrentamiento, amenazas a su familia, etcétera, etcétera. Si hay algo en esa línea. Y también, insisto, por la otra cara de la moneda, cuando el mayor control interno, la contrainteligencia, que es vital, que no la vemos, ¿no? Y a propósito ya directamente de este proyecto, cuando hemos sabido de funcionarios que terminan... No lo estoy aseverando, ¿cierto? Pero son cuestiones que a veces uno recibe hasta por redes sociales. Yo prefiero mencionarlo... a que no quede acá, digamos, en la discusión, pero que terminan siendo parte de la venta o compraventa de cuestiones dentro de las cárceles que no tienen otro medio, digamos, para poder ingresar el crimen organizado, estos elementos celulares, por ejemplo, en fin, con tal de seguir comunicado. Entonces, esto último, ministro, lo digo porque el proyecto que hoy está en tabla, y ya del punto de vista más jurídico, más legal, ¿no?, son 2 cuestiones. O sea, uno es poder establecer y, por lo tanto, asignar la misma pena, esa es la propuesta del Ejecutivo, cuando se ingrese, se intente ingresar o se permite ingresar, ¿cierto?, al establecimiento penitenciario objetos cuya tenencia o el uso ponga en riesgo la seguridad del recinto, la vida, la salud de quienes están adentro. Estamos hablando tanto de la población privada de libertad como, evidentemente, gendarmería o cualquier otra persona. Y luego, hay el otro punto que eventualmente podría ser objeto de discusión desde nuestra mirada, es la presunción, que explicó su asesor, pero son los 2 grandes temas. La presunción respecto de que si el objeto, en qué términos va a ser riesgoso, pero me refiero a que son esos 2 temas como para al menos poder avanzar en esto. Entonces, claro, desde aquí está todo el ánimo. Esto, yo como presidenta de la Comisión tomé la decisión de poner este proyecto en tabla, siendo no solo que era de artículo único, sino que está en el segundo trámite. O sea, objetivamente podemos, desde lo que a nosotros nos compete, que es la legislación, aportar con una mejora o con algo necesario en esta línea, pero no sacamos nada, porque al final puede ser, como dicen, una golondrina no hace verano, no sacamos nada con avanzar en esto si esas medidas no van apuntando a lo que ya sabemos fue lo que falló del punto de vista del mayor control dentro del recinto penitenciario de Valparaíso a propósito de la fuga o la última fuga de la que tuvimos conocimiento. Así que, ministro, le doy la palabra, tanto para lo que dijeron los anteriores senadores, lo que acaba de mencionar, y luego a ver si nos abocamos a lo mejor a la discusión del proyecto para ver si aportamos desde lo que a nosotros nos corresponde. Ministro. Muchas gracias, presidenta. Bueno, agradezco todas las preguntas porque me permiten explicar varias cosas que, en parte, yo creo que en estos 3 años y medio ya, en general hemos podido ir dando cuenta de muchos de los aspectos que estamos realizando en el sistema penitenciario.
Lo primero es que el sistema penitenciario tiene una particularidad, que es un sistema muy complejo de administrar, no solo en nuestro país, en general, y es un sistema que está permanentemente presionado para tratar de ser vulnerado por parte de las personas que se encuentran al interior del mismo. Dicho eso, lo que tiene que hacer la institución es tener la herramienta, tener las capacidades y tener además la voluntad organizacional para enfrentar aquello. ¿Ya? Entonces, a la pregunta del senador Cruzcoque, derechamente, si tenemos el control o no de los establecimientos penales. Nuestro país tiene el control de los establecimientos penales. ¿Ya? Eso no significa que no ocurran eventos. ¿Ya? Lo que significa es que puede reducir de una manera muy importante la ocurrencia de eventos críticos. ¿Cuáles son los principales eventos críticos que puede tener un sistema penitenciario en cuanto a seguridad? ¿Ya? Puede tener fugas, puede tener motines, puede tener que derechamente quien controle el establecimiento penitenciario no sean los funcionarios de la institución estatal, sino que sean las personas al que se encuentran en el interior, como ocurre en otros países. Y además también que y existen distintos tipos de índices para poder saber si efectivamente tenemos o no el control. Respecto a las fugas, y por eso es importante la presentación que ustedes tienen, nosotros la hicimos pública el día que presentamos las medidas. ¿Ya? Esta señala los índices de las fugas, y si ustedes ven el gráfico que aparece ahí, efectivamente nosotros hemos podido ir mejorando ese índice. ¿Ya? Eso no es fruto de la nada, en el fondo. Por eso nosotros aquí comparamos desde el 2012, para no hacer ninguna comparación con algún gobierno particular, sino que para ver cómo nuestro Estado ha ido mejorando esto. ¿Ya? Porque estas son políticas de Estado. En el fondo nosotros tomamos la posta y realizamos acciones para tratar de mejorar lo que ya habían hecho otros gobiernos. ¿Ya? Y ahí, en ese sentido, nosotros solo pusimos una cifra, que hemos invertido más en tecnovigilancia, que es la lámina anterior de la presentación. ¿Ya? Y hemos podido ver que esa inversión en tecnovigilancia da fruto, porque nos permite tener más cámaras para evitar la situación de la fuga, nos permite tener cámaras térmicas, nos permite tener mejor vinculación entre los centinelas y todas las líneas de fuego, nos permite que existan cercos eléctricos, nos permite que distintos aspectos disminuyan la posibilidad de fugarse de los establecimientos penales, que es uno de los eventos críticos que tienen los sistemas penitenciarios. Y en ese sentido uno ve que hemos podido ir disminuyendo. Esto en ningún caso, y lo vuelvo a decir, justifica lo que ocurrió en Valparaíso, porque en Valparaíso, por el informe que a mí me entregó el director nacional y el señor subsecretario, hay fallas de control, y son súper claras. Y producto de esas fallas de control es que se genera este incidente. ¿Ya? Y eso se toman medidas respecto a aquello. Entonces, rápidamente el director nacional tomó medidas, primero de remover a los funcionarios que estaban involucrados en eso, al alcaide de la unidad, porque el alcaide debió haber ejercido un control más inmediato de lo que estaba ocurriendo en ese penal, respecto a ese módulo en particular, etcétera. Porque uno puede tener, por ejemplo, buenas condiciones. De hecho, en ese penal se habían arreglado las cámaras que no estaban funcionando antes, ¿ya? Se había mejorado el cerco eléctrico, etcétera, etcétera. Pero si uno no controla lo que está pasando dentro, se generan este tipo de incidentes. ¿Ya? Entonces, por eso es relevante que además se tomen las medidas correctivas desde el punto de vista disciplinario. ¿Ya? Y en ese sentido, el director tomó esas medidas ese mismo día, y a nosotros nos parece que son medidas acertadas, en el fondo, remover a los funcionarios que deberían haber supervigilado que ese tipo de cuestiones no ocurrieran. Otro índice que no lo entregamos acá, pero que lo podemos presentar en cualquier momento más específico, es, por ejemplo, lo que ocurre con las muertes al interior de los establecimientos penitenciarios por riñas, ¿ya? O por eventos violentos. Y en ese sentido también hemos logrado disminuir ese tipo de incidentes en razón de lo que teníamos antes, ¿ya? Porque también se han tomado distintos tipos de medidas de control. Por ejemplo, allanamientos masivos, más constantes y permanentes.
se tipificaron los delitos que hemos visto, lo que nos permite también disminuir la cantidad de elementos prohibidos. Se ha generado un trabajo con el Ministerio Público desde que este Congreso Nacional le dio la posibilidad a Gendarmería de ser colaborador con el Ministerio Público. Eso nos permite desbaratar las bandas de crimen organizado. Se están investigando también la concomitancia de funcionarios con los internos, y eso está en investigación. Tenemos focos preferentes de cárceles en todas las regiones del país, y eso nos permite también ir enfrentando los fenómenos de corrupción y ir previniendo aspectos, cuestiones que hemos realizado gracias a las reformas legales que se han generado en este Congreso Nacional, entre otras, y también a las medidas de carácter administrativo que hemos tomado. Entonces, el sistema penitenciario hoy día enfrenta dos fenómenos que son los fenómenos más complejos para los cuales hemos tomado medidas para enfrentarlo. ¿Cuáles son estos? Primero, la sobrepoblación. Nuestro sistema penitenciario nosotros lo recibimos con prácticamente 40.000 personas privadas de libertad, con una capacidad para 40.000 y fracción. Lo recibimos con un 97,3% de ocupación. Hoy tenemos un 142% de ocupación. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, nuestro Estado, y digo el Estado porque desde el 2012 no aumentamos las plazas, desde el 2012. Es decir, ahí nuestro Estado tuvo una falla. No vio o no previó que lo que estábamos haciendo en términos penales iba a tener consecuencias en términos penitenciarios. Y en ese sentido nosotros constatamos aquello, pero generamos un plan de infraestructura penitenciaria que en este tiempo de gobierno que llevamos hemos aumentado las plazas, que nos aumentaba desde el 2012, en 2.500. Al próximo gobierno le vamos a entregar más de 5.000 plazas nuevas, que esto ha implicado distintas cosas, desde reapertura de establecimientos penales, ampliación de cárceles, construcción de nuevas cárceles, pero le vamos a dejar un plan de infraestructura con financiamiento para 15.000 plazas en total. ¿Es suficiente? No es suficiente, porque las proyecciones que tenemos es que se van a requerir aproximadamente 25.000 plazas más. ¿Ya? Aparte de las 15.000, se requieren 10.000 plazas a lo menos más. Pero en el plan de infraestructura tenemos nosotros 10.000 plazas en evaluación, y de hecho una de las últimas actualizaciones del plan de infraestructura es un proyecto que lo vamos a sacar de evaluación y lo vamos a poner en desarrollo, que es la cárcel en Coyhaique, ¿ya? Porque logramos los financiamientos para que ese proyecto salga de evaluación y pase a desarrollo. Y así tenemos distintos proyectos. Lo importante es que el Estado va a tener un plan para enfrentarlo, y creo que hay conciencia de que se requiere construir más cárceles e invertir en eso, ¿ya? Y por lo mismo también es tan importante el proyecto que ustedes aprobaron y que esperamos que se vea prontamente en la sala, que nos permite construir las cárceles más rápido. Eso es vital, y es vital para el Estado, en el fondo el gobierno que venga. Es vital porque se requiere construir las cárceles mucho más rápido. Y el otro fenómeno es que tenemos delincuentes más peligrosos, líderes de bandas criminales, y eso es un fenómeno que comenzamos a ver el año 2021, pero que se consolidó el año 2022. Y se consolidó después de la detención del clan de los gallegos en Arica a mediados del 2022. Y vimos las deficiencias que tenía nuestro sistema penitenciario para enfrentar ese fenómeno, ¿ya? Y las vimos porque era muy evidente. Yo lo he dicho, no teníamos ningún vehículo totalmente blindado para realizar los traslados de alto riesgo. En la cárcel de Arica el módulo de máxima seguridad no estaba habilitado, ¿ya? Teníamos pocas plazas de máxima seguridad a lo largo del país. No teníamos una cultura institucional de máxima seguridad. Y eso es algo que hemos ido enfrentando con tanto medidas administrativas como medidas legislativas. ¿Qué es lo que podemos decir? Hoy tenemos más herramientas para enfrentar ello. Tenemos una flota de vehículos blindados, tenemos más elementos de seguridad, hemos recibido capacitación de organismos internacionales, formamos parte de los equipos conjuntos de trabajo en esta materia, tenemos vinculación con el Ministerio Público, tenemos además un proyecto de ley que va a enfrentar esto de manera decisiva, para el cual además contamos con la asesoría técnica de los principales expertos internacionales que han abordado estas materias. O sea, es un proyecto robusto. Podemos ver si es necesario o no que tenga más dotaciones, o nosotros siempre hemos estado abiertos. Creemos que no es necesario que en ese proyecto se establezca más dotación, ¿ya? Pero es algo que podemos, por cierto, discutir. Nosotros en general en eso tenemos apertura para las discusiones que se dan en esas materias. Pero es fundamental que eso lo aprobemos relativamente pronto, porque requerimos tener en la ley un sistema de máxima seguridad. Porque además hemos tenido, como estas cosas
implican cambios culturales, hemos tenido dificultades con los otros órganos de la Administración de Justicia para incluso aplicar medidas de máxima seguridad. Entonces yo les quiero recordar, nosotros implementamos por la vía administrativa un sistema de máxima seguridad y tuvimos un sistema que establecía que las personas no tenían visitas si no era por locutorio. Y tuvimos resoluciones de tribunales de justicia que nos ordenaban a que tuvieran visitas presenciales. Porque no está la cultura de máxima seguridad. Y por eso en el proyecto de ley se establece concretamente, y la indicación que nosotros les vamos a presentar como Ejecutivo, es que eso quede en la ley, en nuestra legislación, para que no haya ninguna duda de que esas personas que están en máxima seguridad tienen que tener un régimen especial. ¿Ya? Tuvimos problemas con los traslados de personas peligrosas. ¿Por qué? Porque no se entendía que Gendarmería pudiera realizar los traslados por razones de seguridad, y tuvimos una discusión durante el 2022 y 2023 que se zanjó por parte de la Corte Suprema, donde se le entendió que efectivamente Gendarmería tenía la atribución para realizar estos traslados por materia de seguridad. Gendarmería los hizo igual, pero tuvimos una discusión importante donde incluso se ordenó que los devolviéramos a Arica a las personas del clan de los gallegos. Nosotros decíamos, en Arica no están las condiciones para mantenerlo. Entonces, se ha ido adaptando nuestro sistema en estos años. Creo que nosotros vamos en la dirección correcta. Me parece que tenemos que apurar un poco más el tranco porque necesitamos, como Estado, como país, estas herramientas para enfrentarlo. Y sin duda, yo creo que hay bastante transversalidad en que efectivamente se requiere tener un sistema penitenciario mucho más sólido para estos dos desafíos que tenemos. Creo que ahí respondí las distintas preguntas que se me habían formulado. Gracias, ministro. Me pidió la palabra el senador Durresti. Sí, Presidenta, disculpe, estoy en un trámite en el Ministerio de Obras Públicas, por eso me reemplaza formalmente con todos los derechos la senadora Pascual. Saludará al ministro, a su equipo. Quería señalar dos cosas, ministro, a propósito de que sé que se ha estado discutiendo el tema de la fuga carcelaria. A mí no me cabe duda que se toman todas las medidas y yo creo que estamos expuestos en Valparaíso o en cualquier parte a este tipo de fugas. Yo creo que hay que redoblar los esfuerzos, hay que revisar, hay que trabajar, hay que tener los equipos para recapturar a quien esté ahí. Yo no me quedaría solo con el tema episódico que muchas veces da mucha tribuna. Solo me permito en colaborar o en aportar ideas o situaciones que a veces cuando se reacciona demasiado rápido se cometen errores. Se ha hablado de la recontratación de funcionarios en retiro. Solo como una referencia, la mayoría de quienes están jubilados son suboficiales mayores en retiro. Su retorno al servicio genera un tema de jerarquía en términos de rango respecto del funcionamiento. Ojo, los efectos adversos que se generan ahí. Y dos, tengo información, y ahí preguntárselo formalmente, ministro, por su intermedio, ¿cuántos puestos especiales hoy día están siendo servidos por personal de Gendarmería, no directamente en el, ¿cómo se dice?, en el perímetro? Yo creo que hay personal de Gendarmería muy bien capacitado que no está. Esto es lo mismo que pasa con Carabineros. Y digámoslo con todas sus letras. ¿Ah? No, ¿dónde está? En Carabineros, generalmente las mejores destinaciones, las mejores antigüedades de Carabineros, no los destinan a los lugares más complicados, los destinan a La Moneda, a escolta, lugares que no tienen una exposición complicada. Y muchas veces en Gendarmería también hay un conjunto de funcionarios, entre estar en una garita parado o estar en la dirección, es bastante más agradable estar ahí. Entonces, le pido por su intermedio, Presidenta, tener a la vista esta información, es información que hemos recopilado con distintas fuentes, que el retorno de la recontratación de exfuncionarios en retiro puede generar temas de rango y jerarquía dentro de la propia institución, porque ellos están todos jubilados como suboficiales mayores, tienen una renta, una jubilación a través de caja del sistema de Capredena, y en qué condiciones son recontratados. Entonces, ahí puede generar una distorsión de jerarquía, de mando, pero también desde el punto de vista económico. ¿Y cuántos puestos? Y ahí sería bueno que nos explicaran formalmente,
y eso lo pido como oficio, cuántos puestos especiales están servidos en Gendarmería. Puestos especiales que no están en la línea. Segundo, respecto al texto de este proyecto de la penalización respecto de la seguridad perimetral, yo también hago la observación, efectivamente uno al identificar esta forma de fuga a través de ese cable, se genera una situación, pero no podemos estar legislando por cada una de las figuras. Seguramente después se van a escapar por un túnel o se van a escapar por otra cosa, si es la creatividad del que está detenido. Yo creo lo que tenemos que tener la seguridad de que los recintos penitenciarios son seguros. Siempre hay posibilidad de un error humano, de una situación, está bien, yo lo entiendo y se ve como se aísla con eso, no pongamos en duda la situación. Y por lo mismo, y ahí termino, respecto de la política carcelaria, yo creo que nosotros tenemos que seguir avanzando en mayor cantidad de cárcel, tenemos que tener un mecanismo más rápido, tenemos que tener una política de cárceles de alta seguridad o con segregación, pero también creo que es importante, ministro, en el análisis global, no simplemente caer en el incrementalismo, de que todo esto se arregla con más gendarmes, con más cárceles, con más situaciones. Y ahí, Presidenta, si me ayuda desde el punto de vista de proyectos de ley, donde sí nosotros podemos contribuir, no al gobierno de turno, sino a la política penitenciaria. El debate respecto de la prisión preventiva. Nosotros la cantidad de gente que tenemos hoy día en los recintos carcelarios por prisión preventiva, que muchas veces no va a llegar a condena o que está pasando una etapa y que los jueces, la opinión pública, y digamos nosotros también, también tenemos responsabilidad. Uno dice, este delito solo con prisión preventiva, somos abogados, acá la mayoría, ese no es el procedimiento que se tuvo, y la prisión preventiva tiene un conjunto de objetivos, evitar la fuga o la agresión a la víctima o sustraer bienes, tal o cual. Entonces, yo creo que hagamos una reflexión que nosotros no vamos a este ritmo, aunque construyamos el doble de cárceles, no vamos a cumplir la función. Hay un sistema que no está operando bien. Y eso no es con más leyes, con más gendarmes, con más cárceles. Más cárceles obviamente que corresponde, de alta seguridad que corresponde, pero no el incrementalismo simplemente sin reflexión. Ese es un error que cometimos, termino con esto, en Carabineros, que aumentamos dotación, y yo creo que pocas veces se hizo una revisión de mérito, de que sea más eficiente el servicio. Creo que hoy día con inteligencia artificial, con sistemas computacionales, modelamientos que hay, nos puede permitir ser más reflexivos, ministro, y que no reaccionemos. Que se sancione todo lo que se tenga que sancionar respecto de Valparaíso y que se encuentre a los escapados y que se sancione si hay falta administrativa, pero sigamos con una política de Estado, que usted bien lo ha dicho, que es principalmente para la próxima administración también, o para las que vengan, la próxima y la siguiente tienen que contribuir. Ok, gracias, senador. Me ha pedido la palabra el ministro por el tiempo. Bueno, le doy la palabra al ministro primero y después, pero ojalá brevemente, porque tenemos otro proyecto que al menos el diputado quiero que lo presente. Muy rápido, Presidenta. Sobre las consultas que hacía el senador Durresti, vamos a tomar en consideración lo que señala. Lo que queremos principalmente es destrabar la imposibilidad. Porque puede haber personal que está en retiro, que puede ser muy valioso, por ejemplo, que ha cumplido labores de inteligencia, que ha cumplido labores de seguridad especial, y que hoy día no lo podemos recontratar para alguna función específica dentro de la institución. No lo estamos pensando como algo para aumentar las dotaciones, sino que principalmente para que puedan prestar servicio, en el sentido de que tienen una alta experiencia y es gente a la que uno no tiene que formar, pero tenemos en consideración lo que señala el senador. Respecto a los puestos especiales, por lo mismo estamos completamente de acuerdo con lo que señala el senador, y en la misma línea le dimos un plazo de 48 horas a Gendarmería para que le entregara al subsecretario de Justicia una evaluación de toda la dotación que está cumpliendo labores administrativas, ¿ya?, en Gendarmería, en las direcciones nacionales, las direcciones regionales, al interior de los establecimientos penales, y que podríamos decir puede pasar a cumplir funciones de control directo, ¿ya? Y esa evaluación es necesaria, en la misma lógica de lo que planteaba la senadora, porque efectivamente tenemos que utilizar o ser muy cuidadosos de los recursos que estamos destinando. Nosotros hemos generado una mayor dotación o hemos recuperado dotación en razón de los años anteriores,
y en ese sentido también tenemos que ver que esa dotación se esté utilizando adecuadamente, ¿ya? Entonces, por eso se le dio este plazo breve al director que entregue una evaluación de qué personas, si nosotros pensamos, si el 1%, Gendarmería tiene un poco más de 20.000 funcionarios públicos, si el 1% de esa dotación no se está cumpliendo funciones administrativas que se podrían cumplir de otra forma, ya es un refuerzo muy importante para los controles de todas las cárceles de nuestro país. Estamos hablando de 200 funcionarios que se podrían desplegar directamente al control de las cárceles y mejorar los controles de tanto la seguridad perimetral como del control al interior de los distintos módulos. Entonces, de ese orden de magnitud estamos hablando y por lo mismo se le pidió esta evaluación. Y estamos de acuerdo con el tema de la prisión preventiva. Efectivamente, este es un tema largo y complejo. Nosotros hemos identificado que no es solo un problema legislativo, también es un tema cultural en el cual se están pidiendo más prisiones preventivas y los tribunales están otorgando más prisiones preventivas y eso tiene un impacto en el sistema penitenciario de forma directa. Actualmente tenemos más del 40% de la población privada de libertad en prisión preventiva, lo que transforma la prisión preventiva no en algo excepcional como debería ser conforme a nuestra legislación. Ok, muchas gracias, ministro. Quiero reiterar que el proyecto que tenemos en tabla es de artículo único, pero me parece importante que sin perjuicio de buscar dos objetivos, uno, establecer en esta figura la misma pena que en los delitos anteriores y hablamos nuevamente del ingreso e intentar ingresar o permitir ingresar, ¿cierto?, a establecimientos penitenciarios, obviamente, objetos que en definitiva sean riesgosos para la seguridad del recinto. Hay una cuestión también que es la presunción, que es el segundo objeto de este proyecto, para cuando este objeto se entienda riesgoso. Me parece que al menos tengamos unos días para ingresar alguna indicación, si es que así algún senador o senadora lo estima, entonces vamos a votarlo en general y poder tener una semana para indicaciones, porque también son dos temas, en realidad no hay mucho más que abordar, y recogiendo lo que decía la senadora a propósito de que eventualmente en este o en el otro proyecto poder considerar estas nuevas dotaciones sin perjuicio de lo que ha dicho el ministro, pero son propuestas que han levantado también los senadores. Entonces, señor secretario, solo en general, sin perjuicio de este artículo único, para luego fijar un plazo de indicaciones. Bien, se pone en votación en general esta iniciativa. Senadora Pascual. A favor. Senador Cruzcoque. Sí, por todo lo señalado anteriormente y a modo de breve fundamentación, votar a favor. Parece razonable que aquellas personas, sobre todo aquellos que lanzan elementos al interior de las cárceles, o que reciben elementos que son lanzados desde el exterior, tengan una pena mayor. Me queda solo una duda con él, pero imagino que esto será más general en términos de lo que establece el Código Penal, que señala al final, en caso alguno, se podrá fundar una condena en la sola presunción de que el artículo presume de que todo elemento lanzado desde afuera es por sí mismo peligroso. No sé si eso vale la pena que esté o no esté, pero lo veremos en particular. Voto a favor. Vota a favor. Senador Araya. A favor. Senador Ebensperger. Presidenta. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno en contra, aprobado en general. Gracias, señor secretario, los senadores. Tenemos un proyecto, gracias, ministro. Tenemos un proyecto en segundo lugar. Sé que tenemos algunos minutos, 8 minutos aproximadamente, lo digo en voz alta porque el diputado está conectado, pero me gustaría al menos que él pudiera presentarlo y luego, obviamente, en una siguiente sesión ya tener o partir su discusión. Ha insistido bastante, creo que es relevante, va en la línea de otros proyectos que hemos estado discutiendo en la comisión, así que le doy la palabra al señor secretario para ver si tiene alguna relación y si no le damos la palabra al diputado para que lo pueda presentar. Sí, yo hago una presentación. Bien, corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para imponer a personas que desempeñan en el ámbito deportivo la obligación de denunciar los delitos contra menores que indica Boletín 16.840-29.
La presente moción se encuentra en segundo trámite constitucional y se originó en moción de los honorables diputados señora Olivera, Santibáñez, señores Guzmán, Celis, Giordano, Lee, Manucheri, Mulet, Zulantay y Tapia. Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión de 3 de diciembre de 2024, disponiéndose su estudio por esta comisión. El objetivo de este proyecto es imponer al personal del ámbito deportivo la obligación de denunciar los delitos contra menores de los que tuvieran conocimiento, tanto durante actividades deportivas como en recintos o instalaciones deportivas. Con este fin, la iniciativa propone, mediante un artículo único, modificar el artículo 175 del Código Procesal Penal sobre denuncia obligatoria, incorporando una letra G nueva, con el fin de establecer que estarán obligados a denunciar los dirigentes deportivos, directivos, entrenadores técnicos, oficiales, árbitros y en general quienes tengan la responsabilidad de supervisar a niños, niñas y adolescentes en las organizaciones deportivas reguladas en el artículo 32 de la Ley 19.712 del deporte, en las organizaciones deportivas profesionales de la Ley 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales, así como en corporaciones, fundaciones, organizaciones comunitarias, funcionales o en cualquier otra entidad que, a título gratuito u oneroso, tenga fines deportivos. Los crímenes y simples delitos que afecten a niños, niñas y adolescentes bajo su supervisión o que hayan ocurrido en las instalaciones de dichas organizaciones. La Secretaría ha elaborado un texto comparado para el estudio de esta iniciativa y está a su disposición, Presidenta y señoras y señores senadores. Gracias, señor secretario. Entonces le vamos a dar la palabra al diputado Guzmán, que es autor del proyecto. Gran diputado, dice acá, su senador. Diputado. Gracias, Presidenta. Saludar a los senadores presentes y agradecerle el espacio. Agradecer también la relación que ha hecho la Secretaría, Presidenta, que es bastante completa. Yo voy a hacer algunas menciones solamente, pero a modo de contexto, este proyecto nace de un hecho duro y lamentable como fue el caso que pueden recordar La Manada de Cobreloa, un caso de una violación masiva que está en investigación, que afectó a una joven de 18 años y que fuimos parte en la Comisión de Deportes de un relato bastante duro de esta situación. Pero inmediatamente surgió la consulta si ese hecho de violación masiva hubiese ocurrido a una menor de edad, por ejemplo, a un menor de edad, si existía la obligación de denuncia. Y nos encontramos que eso no ocurría, en atención a que el artículo 175 del Código Procesal Penal establece la excepcionalidad de la regla general. La regla general en nuestro sistema penal es que la denuncia es voluntaria. Y la excepcionalidad está dada en el artículo 175 del Código Procesal Penal, y nosotros tomamos una norma parecida a la que existe para los establecimientos educacionales, entendiendo que los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes participan mucho en sus clubes deportivos y pueden ser objeto o ser testigos de hechos que son constitutivos de delito y por tanto establecemos la obligación de denuncia. Este proyecto fue firmado, como bien lo señaló el secretario, por todos los diputados de forma bastante transversal que son parte de la Comisión de Deportes, y escuchamos en la tramitación del proyecto al ministro del Deporte, a su asesor legislativo, don Hugo Castelli, al jefe de la unidad jurídica del Ministerio Público, don Luis Safie, a la directora de la unidad de estudios de la Defensoría de la Niñez, doña Pamela Meléndez, al presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, al abogado de la Corporación de las Familias por el Fútbol, a la abogada y exdefensora de la Niñez, doña Patricia Muñoz García, al presidente de la Federación Nacional de Judo, don Marcelo Simián, al académico de Derecho y Gestión Deportiva de la Universidad de Chile, don Daniel Orsi, y profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, don Jaime Vera. Y en razón de las presentaciones que ellos hicieron, nosotros pudimos ir recogiendo aspectos que nos permitieron perfeccionar esta norma. En principio, se restringe el sujeto activo de la obligación. A todo esto hubo una indicación sustitutiva del proyecto original, que es lo que aprobamos, y se restringe al sujeto activo de la obligación de denuncia, eliminando a los deportistas y al personal administrativo y dejando, en términos generales, a quienes tengan responsabilidad de supervisar a niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, se modifica la expresión menores de edad y se cambia por niños, niñas y adolescentes, adecuando a lo que nos planteó la Defensoría de la Niñez para obtener una mejor redacción. Se modifica también la organización incluida en el supuesto, como fue leído por el secretario. Quedan incluidas todas las organizaciones que participan en el deporte, incluyendo sociedades anónimas deportivas, corporaciones, fundaciones
y organizaciones comunitarias o funcionales y cualquier entidad a título gratuito u oneroso que participe en el deporte. También se establecen los delitos contra los cuales procede y se introdujo la expresión crímenes y simples delitos, excluyendo por tanto las faltas, y también la aplicación espacial de la ley, se agrega la obligación de denuncia respecto a los crímenes y simples delitos que afectaren a niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado o supervisión de las personas señaladas o que hayan ocurrido en instalaciones de dichas organizaciones. Esta modificación lo que busca es mantener armonía con el literal anterior, el literal F, sobre la obligación de denuncia en establecimientos educacionales, y se corrigió o se adoptó lo propuesto por un profesor de Derecho Administrativo y Penal como el profesor Jaime Vera, quedando en definitiva, Presidenta, el texto que ya fue leído como la propuesta a incorporar en el artículo 175 del Código Penal en su letra G, estableciendo esta obligación de denuncia para personas que tienen cierto nivel de injerencia e importancia en las instituciones deportivas, protegiendo con ello a niños, niñas y adolescentes y, por cierto, cuidando un espacio donde participan mucho los jóvenes, los niños y las niñas y que muchas veces pueden ser objeto de delitos, incluyendo esta obligación de denuncia como existe hoy día en los establecimientos educacionales. Es todo lo que puedo señalar, Presidenta, y agradecer el espacio para poder presentar el proyecto y esperar que pueda ser prontamente votado. Voy a dar la palabra a los senadores, a las senadoras. Jorge, como diputado, como lo habíamos hablado, esta es la primera sesión donde al menos se dio una relación del proyecto. Pudimos escuchar también la presentación de usted, que es autor del proyecto, y vamos a poner en tabla el proyecto nuevamente en otra sesión, pero para dar una discusión de lo que a esta comisión le corresponde. Por ejemplo, quiero mencionarle que hay dudas respecto de si esta es la ubicación donde tendremos que modificar la ley. Me refiero al artículo 175, dado que aquí se establece efectivamente quiénes van a estar obligados a denunciar, y lo decimos específicamente porque la mayoría de estos delitos son de acción privada, es decir, no puede haber una obligación generalizada, ¿no? Aunque se tengan los antecedentes, pero entendemos perfecto, y yo sinceramente lo comparto, cuál es el ánimo del proyecto. En definitiva, puso el ejemplo a propósito de lo que ocurre en los establecimientos educacionales, ¿no? Cuando hay niños, cuando hay niñas, cuando hay menores de edad, que por supuesto en el ámbito del que estamos hablando, en ese caso educación, en este caso la actividad deportiva, pero que se desenvuelve incluso a nivel profesional, que ocurre cuando un adulto tiene conocimientos, ¿no? Entonces, ahí vamos a empezar la discusión en particular, y yo me comprometo, diputado, a que lo volvamos a poner en tabla en unas sesiones más para que esa discusión se dé. Le doy la palabra nuevamente si tiene algo que decir. Ok. Muchas gracias, Presidenta. Yo entiendo que lo importante era justamente abrir este debate, poder conversar. Vamos a tratar de responder las dudas que puedan ir surgiendo y que sea, insisto, un aporte para proteger a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el ámbito del deporte, donde lamentablemente tenemos hechos que son bastante delicados que hemos conocido en la Comisión de Deporte y que no existe esta obligación de denuncia. Entonces, creemos que lo que quedó regulado en el decreto 22, que es el protocolo de acoso sexual al interior de las instituciones deportivas, no aborda de buena forma lo que puede ser un niño, una niña o un adolescente que sea objeto de un delito grave, como por ejemplo de índole sexual o eventualmente otro tipo de delito. Así que abierto al debate y ver cómo podemos avanzar en esta iniciativa, Presidenta. Ok, muchas gracias, diputados, senadoras, senadores, a la Secretaría, a todos, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.